Bueno, vamos a esperar un poco las cartas de Juan, hermanos. Espero que estén siendo de edificación, ¿verdad? Creo que es desde el comienzo de las cartas de Juan pusimos que son cartas muy confrontativas, aunque toda la palabra así es, hermano, consuela, confronta, sana, restaura. Amén. Y bueno, el día de hoy, hermano, vamos a tocar un tema, no sé si también confrontativo o duro, pero tómelo por el lado amable. Amén. Sin mirar a nuestro vecino, ¿verdad? Y para que nos examinemos nosotros mismos. ¿Qué les parece? Bueno, el tema es 3 actos de adoración. Ok, yo creo que los jovencitos entienden esto. Les voy a pedir que si están ahí juntitos no se estén distrayendo, por favor. Y pongamos atención. Amén, yo sé que entienden los jovencitos. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando lo tenga me dice un amén. Mateo 6, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Verso 5. ¿Vamos ahí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Verso 16. ¿Estamos ahí? Y cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Todo está delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a mí a predicar tu palabra, a mi hermano a escucharla, a recibirla, porque es tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, que me siento débil y necesito de tu ayuda. Me pongo en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Qué textos, ¿verdad, hermano? Amén. En estos pasajes, amados hermanos, que acabamos de leer, se le conoce como el Sermón del Monte. Y el propósito del Sermón del Monte, amados hermanos, es que los discípulos se guarden de la forma en cómo los fariseos llevaban a cabo pues estos actos de adoración, siendo ellos conocedores de la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra del Señor. El Sermón del Monte, amados hermanos, abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es bastante largo este sermón, donde el Señor pues habla ejemplos de las bienaventuranzas, habla sobre los juramentos, habla sobre el amor hacia los enemigos, habla de Dios y las riquezas, habla sobre el afán, habla sobre la ansiedad, habla sobre juzgar a los demás, habla del constructor sabio, habla de la puerta estrecha, etcétera. Habla de muchos temas. Mas, sin embargo, dentro de este gran sermón que está dando nuestro Señor Jesucristo, habla sobre estos 3 actos de adoración, que aunque todo lo que habla el Sermón del Monte, hermano, tiene que ver con vivir una vida consagrada a Dios. Pregunta: ¿qué actos de adoración o qué actos de piedad hace mención nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 6?
en los textos que leímos. Número 1, habla de la ofrenda. Amén. Número 2, habla sobre la oración. Y número 3, habla sobre el ayuno. De estas tres cosas: la ofrenda, la oración y el ayuno. La ofrenda la vemos desde el verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 6. La oración la vemos desde el verso 5 hasta el verso 15 del capítulo 6. Y el ayuno lo vemos desde el verso 16 hasta el verso 18 del capítulo 6. Es decir, la ofrenda, la oración y el ayuno son actos de piedad, de adoración, que todo cristiano hace como resultado de haber nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Repito, la ofrenda, la oración y el ayuno son actos de piedad, son actos de adoración que todo cristiano hace como resultado de haber nacido de nuevo, sin que lo presionen, sin que lo hostiguen, sin que lo manipulen, porque tal cristiano nacido de nuevo ora, ofrenda y ayuna, aunque de repente se nos olvida algunos. Ahora, si alguien nos preguntara sobre la práctica de estos tres actos de adoración, de si ofrendamos, si oramos, si adoramos, si ayunamos, seguramente, hermanos, nosotros diríamos amén. Amén. Esto que acabamos de mencionar, lo hacemos. Lo hacemos. Todos estos actos de piedad, actos de adoración, lo hacemos. Oramos, ofrendamos, adoramos, ayunamos, unos sí, otros no. Hacemos obras de caridad, practicamos la hospitalidad. Posiblemente, hermano, todo lo que estamos aquí diríamos sí, nosotros lo hacemos, amén, lo hacemos. Posiblemente podríamos llegar a decir eso. Mas, sin embargo, todas esas cosas que les nombré, repito, no nos debería de sorprender en hacerlas. No, de verdad, hermano, no nos debería de sorprender en hacerlas, ya que son cosas que cotidianamente un cristiano nacido de nuevo las hace. Es algo normal del cristiano esto. Repito, estos actos son prácticas de un cristiano como resultado de haber nacido de nuevo. Es decir, estos actos de adoración o de piedad, amados hermanos, como el orar, como el ofrendar, como el ayunar, como el adorar, son, como decimos nosotros, son el ABCD del cristiano, o el ABC, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, W, X, Y, Z. Son el ABC del cristiano. Oramos, ofrendamos, ayudamos, adoramos, se hacen obras de caridad. Es decir, estas cosas un cristiano nacido de nuevo las hace, y eso lo tenemos claro, repito, porque son el ABC del cristiano. Eso lo hacemos nosotros, eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros en hacerlo. Ahora, hermanos, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes? Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre estos actos de piedad, no está diciendo que no lo hagamos, no está diciendo eso. Ya que estos actos de piedad son buenos, son necesarios para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Orar congregacionalmente es un acto de adoración, porque, por ejemplo, aquí en la apertura, ¿qué hacemos, hermanos? Oramos congregacionalmente, en la apertura. Alabar a Dios es un acto público que hacemos, ofrendar es un acto público que hacemos, ayunar es un acto de adoración. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre estos actos de piedad, no está diciendo, hermano, que no los hagamos. Él no está diciendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es que estos tres actos de piedad o de adoración, el Señor nos dice cómo se deben de hacer.
cómo se deben de hacer. No está diciendo que no lo hagamos, sino que está diciendo cómo se deben de hacer, o la forma como se deben de hacer. Repito, estos 3 actos de adoración, o lo que hacemos aquí en la iglesia, el Señor nos dice la forma como se debe de hacer, ya que si no se hacen como la Escritura lo dice, estos 3 actos de adoración que regularmente hacemos se pueden convertir en actos no agradables delante de Dios. Ejemplo, ofrendar es un acto de adoración. Mas sin embargo, hay ofrendas que no son agradables delante de Dios. Bueno, acabamos de leer lo que pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Orar es un acto de piedad, un acto de adoración. Mas sin embargo, no todo el que ora a Dios le agrada como ora. Ayunar es un acto de adoración, mas sin embargo, no todo el que ayuna a Dios le agrada como ayuna. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es decir, yo no puedo ofrendar a mi manera. Yo no puedo orar a mi manera. Yo no puedo ayunar a mi manera, ya que hay cosas que pudiéramos estar haciendo en cada servicio que por la forma en cómo lo hacemos puede ser que el Señor nos esté agradando. Puede ser. ¿Qué es esto? Esto es que hay cosas que Dios va a aceptar y hay cosas que el Señor no va a aceptar por la forma en cómo yo lo hago. Así es, hermano. Amén. Mira lo que dice el verso 1. ¿Estamos ahí? La primera palabra que aparece ahí, hermano, ¿cuál es? Guardaos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ese es el problema, Ese es el problema. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿cuál es la primera palabra que dice este verso 1 del capítulo 6 de Mateo? Dice, guardaos. Es decir, tengan cuidado, tengan cautela, presta atención, cerciórate bien que, ¿a qué tengo de tener cuidado? ¿A qué tengo que tener cautela? Tengo que tener cuidado, o ten cuidado que cuando hagas estos 3 actos de adoración, no lo hagas de forma incorrecta. No lo hagas por motivaciones incorrectas. No lo hagas para ser visto por los hombres. Ese es el problema ahí. No es que no ores, no. Ten cuidado de que lo que hagas no lo hagas con las motivaciones incorrectas o querer ser visto por los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Lo que está diciendo es, no lo hagas. El Señor está diciendo que al hacer estos 3 actos de piedad, tengamos mucho cuidado de no hacerla para ser vistos. Dice el verso, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando el Señor? No está hablando de que no debemos de orar congregacionalmente. No está hablando de que no debemos ofrendar públicamente, porque aquí lo hacemos, hermano. No está hablando de que no debemos adorar públicamente. No está hablando de eso. ¿Qué les está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Les está diciendo que lo que hagan, no lo hagan como los fariseos, ya que ellos querían nada más ser vistos. ¿Cuáles eran las motivaciones de los fariseos, hermanos? Ser vistos, recibir el aplauso, que los halagaran, que los lambisquearan, que los lisonjearan, que los loaran.
que los reconocieran públicamente. Eso era. Pregunta, hermanos, queridos, amados en el Señor, ¿cómo el Señor llama a estos fariseos? ¿Cómo los llama? ¿Cómo? Hipócritas. Qué palabra, ¿verdad? Hipócritas. ¿Se acuerdan lo que decía el fariseo? El publicano: Señor, yo ayuno, Señor, yo oro, Señor, yo diezmo, Señor, yo no soy como este publicano. Es decir, el fariseo ayunaba, oraba, diezmaba, pero no soportaba al publicano. Y el Señor dice que es un hipócrita. ¿Cómo le llama el Señor a ese fariseo? ¿Y cómo decir, qué dice el versículo? No, es que yo ayuno, yo oro, yo diezmo, pero no soportaba al publicano. Y el Señor le decía: lo siento mucho, estás ayunando, estás orando, pero eres un hipócrita. Hermanos, ¿cómo cuidarnos de no caer en esta condición? Lo dice el verso 1: guardaos. Guardaos. Es decir, cuídate, examínate, analízate, ten cuidado, examinemos nuestro corazón. Guardaos. Es decir, guárdate de que tu justicia sea solamente una apariencia para recibir la aprobación de los hombres. Guárdate de que tu justicia sea solamente una apariencia para ser visto. Guárdate de que tu justicia sea solamente una apariencia para buscar la aprobación de los demás. Guárdate de eso. ¿Quién nos está diciendo? Nuestro Señor. Dice: guardaos. ¿A quién le dice? A sus discípulos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que no hagamos estos 3 actos de piedad. Lo que Él está diciendo es cómo lo debemos hacer y que tengamos cuidado en cómo lo hacemos. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que no hagamos estos 3 actos de oración para hacer promoción de nuestra piedad o hacer un espectáculo de piedad. Porque tal es que hipócrita. Repito, hermano, no está prohibiendo estos 3 actos de adoración, no. El Señor está diciendo: cuidado, que lo que hagas, lo hagas solo por apariencia. Eso es lo que está diciendo. Cuidado. Cuidado que cuando ofrendes lo hagas solo por apariencia. Cuidado que cuando des lo hagas solo para que te digan: qué bueno eres, hermano. No hay otro como tú. Cuidado. Amados hermanos, mire bien. Creo que va a estar de acuerdo conmigo. Está comprobado, estadísticas, que uno de los motivos de los desánimos de muchos cristianos es que cuando hacen cosas esperan ser reconocidos. Y cuando tales cristianos no son reconocidos públicamente, caen desánimos. Repito, está comprobado por estadísticas que uno de los motivos de los desánimos de muchos cristianos es que cuando hacen cosas esperan ser reconocidos, y cuando tales cristianos no le dan su diploma al fin de año y no los pasan al frente, tales cristianos caen en desánimo. Es que no me reconocieron. Es que todo lo que hice para la iglesia no me dan gracias, no lo vieron.
Es que llevo años sirviendo en la iglesia y nadie me lo agradece. ¿A quién está sirviendo entonces? ¿Espera su diploma del pastor? Nosotros por eso no hacemos nada de eso, hermano, que al fin de año, el mejor cristiano del fin de año de Casa Oración. Que pase. El cristiano que llegó tarde todo el año, que pase su reconocimiento. El cristiano que diezmó, hermano, nosotros no tenemos, por eso no tenemos eso aquí. Gloria a Dios. Porque es entre tú y Dios. Hermanos, son estadísticas esas. Que muchos de los motivos de los cristianos, de los desánimos de los cristianos, es que cuando hacen cosas, esperan ser reconocidos. Y cuando tales cristianos no son reconocidos públicamente, caen en desánimo, hermano, y lo andan diciendo a uno que otro hermano: mira, hermano, no me reconocieron, no vieron lo que yo hice. Y todo el año yo limpié la iglesia, todo el año yo aporté, todo yo. ¿Quieren que lo reconozcan? ¿A quién estamos sirviendo? ¿De quién busca recompensa tal persona? ¿De quién? ¿De quién? De los hombres. Eso está peor, porque ni de los hombres tiene reconocimiento y ni de Dios. ¿Qué dice el Señor, hermano? Guardaos. Cuídate. Cuídate que eso que hiciste no lo hayas hecho para agradar a los hombres. Cuídate. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hacían los fariseos, hermanos? Hacían las cosas para ser vistos. Pregunta: ¿orar congregacionalmente es malo? No. ¿Ofrendar públicamente es malo? No. No. ¿Cuál era el problema? El problema es que lo hacían para ser vistos. Y mira el primer acto de piedad, verso 2, la ofrenda. ¿Estamos ahí? Cuando pues des limosna, esta es una orden que está dando el Señor. No hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El primer acto, hermano, de adoración que muestra este capítulo 6 es la ofrenda. Y la ofrenda es algo que se supone que como cristianos lo hacemos de una forma generosa o como un acto de adoración. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que cuando ofrendamos tengamos el cuidado de no hacerlo para recibir el aplauso o la adulación de la gente, ya que si estas motivaciones están a la hora de ofrendar, entonces tal cristiano actúa de una forma fariseica o hipócritamente. Dice el verso: no hagáis tocar trompeta delante de ti. Imagínese, hermano, usted, alguien con una trompeta y venga a ofrendar, que tire la ofrenda y ta 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 ta. Imagínese. Querer ser visto. Bueno, esa es una marcha para la guerra, ¿verdad? Pues estoy suponiendo yo. Dice el verso: como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Amados hermanos, en el momento de la ofrenda nosotros, fíjese bien, ¿cómo nosotros lo damos? ¿Por rutina? Esa es una pregunta, ¿eh? No quiero que conteste, nada más analicémonos usted y yo. ¿Lo hacemos de rutina? ¿Lo hacemos a ver qué dicen los hermanos?
¿O cuáles son las motivaciones de nosotros a la hora de dar? Nuestro Señor Jesucristo dice que si damos para recibir la aprobación de los hombres o para promovernos, tal cristiano es que es un hipócrita. Y la palabra hipócrita en este verso la usaban los griegos como un actor de teatro. Es una palabra transliterada en griego. La palabra hipócrita en este verso tiene que ver con querer mostrar una apariencia que no tengo. Es decir, si doy ofrenda con el fin de que las personas me aluden o buscar que me digan qué bueno eres, si yo doy así, ok, hermanos, si yo doy algo esperando que me digan que qué bueno eres o que me aluden, yo no soy un hipócrita. Yo soy un tremendo, mega, archi hipócrita. Doblemente. Tal cristiano es solo un actor de teatro aparentando piedad. Si yo doy para ser visto, tal cristiano es un actor de teatro aparentando piedad. Yo no soy un hipócrita, yo soy un tremendo hipócrita. Estoy hablando de mí. Amén. Dice el verso 3. Mas cuando des limosna, mire, la ofrenda, cuando des, cuando hagas ese acto de misericordia, cuando hagas ese acto de benevolencia, cuando des a los pobres, cuando des a los necesitados, no hagas un teatro de piedad queriendo que la gente te vea. No se autopromuevan, no lo hagan para que digan algo de nosotros, sino que cuando tú des ofrenda, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Amén. Amén, hermanos. En base a eso, amados hermanos, ¿qué está diciendo el Señor en estos pasajes? ¿Cuáles son las motivaciones de nosotros al dar? Porque si es así para ser visto, quiero que sepa que tal acto de adoración el Señor no lo recibe. No lo recibe. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si yo doy ofrenda con el fin de ser visto, si yo doy a los pobres, si yo hago actos de misericordia, hago actos de benevolencia, con el fin de ser visto, quiero que sepa que tales actos de adoración no he recibido por el Señor. ¿Por qué? Porque que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén, hermano. Verso 5. ¿Vamos ahí? Segundo acto de piedad. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles piensan, que por su palabrería serán oídos.
No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amados hermanos, el Señor está diciendo aquí que no oremos congregacionalmente. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Amén. Tenemos que entender el contexto de todo lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que cuando oremos, no lo hagamos como los hipócritas que oraban para ser vistos nada más. Ese era el problema. El problema no era que oraban congregacionalmente, ese no era el problema. El problema era de que oraban para que los vieran. Ella quería que los vieran. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, el Señor Jesús no está señalando la oración congregacional, sino que está señalando las malas motivaciones de cómo se hacen. Las malas motivaciones de cómo se hacen. Verso 7, orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, repito, amados hermanos, son las malas motivaciones de cómo se hacen. Eso es lo que está señalando el Señor. Ahí lo veían orar sus discípulos, ¿cierto o no? Charles Spurgeon decía, si usted le quiere creer, no le crea. Es un comentario de él. ¿Ok, hermanos? Yo no lo recibo. Yo no lo creo. Si usted no lo quiere creer, también, no le crea. Charles Spurgeon decía, es un comentario de él, que todos batallamos hasta un cierto grado de hipocresía. Todos los que estamos aquí. Menos los que se sientan querubines, o arcángeles. Eso quiero aclararlo. Los que se sientan arcángeles o querubines, ellos no es para esto. Él mismo se incluía, Spurgeon, al que le llamaron el príncipe de los predicadores. Decía que todos batallamos hasta un cierto grado de hipocresía, unos más que otros y otros menos, mas sin embargo todos batallamos en un cierto grado de hipocresía. ¿Se acuerda de la predicación de hace 2 viernes, parece? ¿Luchamos contra quién? ¿El hermano Carlos también lo comentó? Todos. Usted y yo. Unos somos poquititos y otros somos bien tremendos, hipócritas. Unos son little bit y otros son too much. Es verdad, hermano. Pero el Señor nos puede liberar de eso. Amén. Pregunta, ¿cómo se mira un hipócrita o un actor de piedad? ¿Cómo se mira un hipócrita o un actor de piedad? Número 1, si decimos te perdono, pero todavía hablo de lo que siento, tal persona es un... 2, si regularmente un cristiano ve programas con contenido ilícito que nunca lo verías con amistades de la iglesia, tal persona es un... Si las conversaciones son con palabras obscenas y cuando ve a un hermano le dice palabras piadosas, hermanito amado, querido, tal es un... Si alguna vez hemos donado dinero a la iglesia o a beneficencias públicas o a los pobres y me olvido de mis seres queridos como mis padres, tal es un... Si alguna vez hemos disimulado hacerle creer a la gente que estamos leyendo la Biblia en el teléfono a la hora del culto, cuando en realidad andan en el Facebook, es un... Hermanos,
batallamos. La realidad es que batallamos con la hipocresía religiosa, donde muchas veces buscamos la aprobación de los demás. Que no te oiga el hermano lo que dije. ¿Apagaste el teléfono? ¿Lo apagaste? Lo dejé prendido. La realidad es que batallamos con la hipocresía religiosa, hermano. ¿Cuál es la solución, hermano? Guárdate. Cuídate. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Ora. Ora congregacionalmente, no esperando ser visto. Ayuna, no esperando ser visto. Da. Sé generoso. Ofrenda. Congregacionalmente o personalmente, pero no esperando ser visto. Porque de esa manera tendremos recompensa de parte de nuestro Padre Celestial. Hermanos, el Señor no está diciendo que no debemos ofrendar públicamente. No está diciendo que no debemos orar congregacionalmente. Lo que está diciendo es que lo que hagamos tengamos las motivaciones correctas al hacerlo. Verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén, hermanos. Verso 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La versión lenguaje actual dice: cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste. Así dice la versión lenguaje actual. Como hacen los hipócritas, a ellos les gusta que la gente sepan que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos van a recibir, o que ellos recibirán. Verso 17 en la versión lenguaje actual. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, los que puedan hacerlo. Los que puedan hacerlo. Bueno, así dice la traducción, ¿Quién tiene esa traducción? Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Vamos, hermanos, hay una palabra que aquí resalta en estos 3 actos de adoración, y es: hazlo en lo secreto. Se da cuenta que son cosas que se hacen públicamente, pero está diciendo que el Señor en lo secreto. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que hagamos, lo hagamos en la intimidad de nuestro corazón. Porque estos 3 actos, hermanos, de adoración son públicos. ¿Cómo tú vas a ofrendar en lo secreto, hermano? Tienes que ofrendar en la casa del Señor. Mas, sin embargo, en estos 3 actos de adoración, cuando habla de lo secreto, está hablando de la intimidad de nuestro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Para ser visto nada más? Entonces soy un hipócrita. Pero si luego con un corazón agradecido, amados hermanos, vamos a tener recompensa por el Señor. Y la recompensa ya está, es la vida eterna. Aquí adoramos públicamente, oramos públicamente, ofrendamos públicamente o congregacionalmente.
¿Qué está diciendo el Señor? Que lo que hagamos tengamos las motivaciones correctas y no mostremos un teatro de piedad, ya que tales actos no van a ser recibidos. Amén, hermanos. Las motivaciones de nuestro corazón. Usted lo puede hacer, pero asegúrese que sus motivaciones son sanas. Y si son sanas delante de Dios, en la intimidad de su corazón, gloria a Dios, el Señor lo va a recibir. Pero si esperamos ser reconocidos o ser aplaudidos, tales actos no son agradables delante de Dios. Amados hermanos, orar, ofrendar, adorar, cantar, alabar, no son actos para llenar un programa de una liturgia en la iglesia. Vamos a hacer esto para llenar, para cumplir con el tiempo. No son actos para llenar un programa de una liturgia. Orar, ofrendar, adorar, ayunar, alabar a Dios son actos de adoración de los cuales al hacerlos no esperemos ser reconocidos por nadie. Amén, amén. Hacerlo para el Señor. Amén, hermanos. ¿Qué hacemos entonces, pastor, hermano, Bonilla? El Señor nos da el remedio aquí. Guárdate. Examínate. Asegúrate que lo que hagamos tengamos las motivaciones correctas. Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si vamos a ofrendar, si vamos a orar en casa o congregacionalmente, si vamos a adorar, si vamos a ayunar, lo hagamos con las motivaciones correctas.